campo eléctrico, se llama campo eléctrico. Entonces, ¿de qué se trata este tema? Es que nosotros vimos en la clase pasada que las cargas pueden ser positivas y negativas, que cuando son cargas de igual signo se repelen entre sí, cuando son cargas de diferentes signos se atraen entre sí. Entonces, resulta que esto ¿a qué se debe? Si yo a ustedes les hago esta pregunta, ¿por qué una carga positiva con una negativa se atraen? ¿Por qué se atraen? ¿Por qué experimentan una fuerza? Pues alguien me dirá, profesor, porque son cargas de diferentes signos. Claro que sí, son de diferentes signos, pero la razón no es esa. La razón es que entre las dos hay una fuerza que se llama fuerza de largo alcance, y esa fuerza de largo alcance es una fuerza como invisible, digámoslo así, y se debe ¿a qué? Se debe a una propiedad muy interesante, y es que una carga, lean por favor aquí donde dice esto, una carga modifica las propiedades del espacio alrededor de ella. Entonces aquí viene un concepto muy interesante, y es que una carga modifica las propiedades del espacio alrededor de ella. ¿Cómo así? Sí, muchachos, vean, el solo hecho de que yo tenga una carga positiva o negativa afecta al espacio que rodea esa carga. O sea, el espacio que está alrededor de esa carga ya no va a ser el mismo. Hay una afectación de ese espacio. Y a esa afectación de ese espacio se le llama campo. Un campo es una afectación del espacio debida a un cuerpo determinado. Por ejemplo, en este caso sería una carga, y eso afecta al espacio alrededor de ella. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿cómo así, profesor? No entiendo el concepto de campo, ¿sí? Entonces pensemos en lo siguiente, muchachos. Pensemos que ustedes hagan este experimento imaginario. Ustedes cogen una moneda, y esa moneda usted la suelta. Si usted la suelta, usted ve que esa moneda cae hacia abajo. ¿Por qué cae hacia abajo esa moneda? Entonces alguien me dirá, pues profesor, por la ley de gravitación universal. Yo le diría, sí, correcto. Otro me dirá, profesor, porque hay una aceleración gravitacional de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Sí, correcto. Otro me dirá, profesor, porque la fuerza resultante sobre ese cuerpo va hacia abajo, y esa fuerza produce una aceleración, según la segunda ley de Newton, de fuerza igual a masa por aceleración. Yo le diría, sí, correcto también. ¿Sí? Pero resulta que una forma de ver este problema es que cuando usted suelta la moneda usted no la está soltando en un espacio vacío. Es decir, imagínese que usted está en una nave muy lejana, muy lejana, fuera de cualquier planeta o estrella, está en el espacio. Imagínese que usted se va en una nave y se pone un traje de astronauta, se va por allá, sale de la nave y suelta la moneda. La moneda no cae, la moneda se queda quieta. ¿Por qué se queda quieta? Porque no hay ningún campo que esté ahí, porque no hay ningún campo. O sea, el espacio que está ahí es un espacio que está sin afectar por ninguna masa, por ninguna estrella. Resulta que el solo hecho, muchachos, de que exista una masa como por ejemplo la Tierra tiene una masa muy grande. El solo hecho de que la Tierra exista en ese punto del espacio, todo el espacio alrededor de la Tierra, se afecta. Eso se llama un campo gravitacional. Un campo es una afectación del espacio por el solo hecho de existir o de estar en ese punto un cuerpo. Entonces, vuelvo y les pregunto, ¿por qué una moneda cae? ¿Por qué cuando yo suelto una moneda cae? Entonces, la respuesta es porque yo suelto la moneda en un espacio donde hay un campo gravitacional. ¿Y ese campo gravitacional de dónde salió? Salió porque la moneda yo la estoy soltando sobre una distancia por encima de la Tierra. La Tierra es un planeta, y el solo hecho del planeta existir afecta a todo el espacio. La atmósfera que está alrededor de ese planeta se afecta con un campo gravitacional. ¿Y eso qué significa? Que si yo suelto cualquier cuerpo en ese espacio alrededor de la Tierra, si lo suelto,
ese cuerpo va a estar influenciado por un campo. Y ese campo hace que un cuerpo se atraiga, que vaya hacia abajo. Entonces, esa es una forma elegante, muchachos. Eso es un concepto más avanzado de física que no es una fuerza, porque nosotros hemos visto en física mecánica el concepto de fuerza, ¿cierto? Que la fuerza simplemente es una interacción. Pero entonces, en este momento vamos a introducir un concepto más elegante. O sea, cuando uno habla de más elegante, es un concepto que no es tan fácil de entender porque si yo a ustedes les digo fuerza eléctrica, pues es muy fácil dibujar un vector y ya. Ustedes no, la fuerza es el peso y ya. La fuerza que actúa sobre la moneda es el peso, ¿cierto? Pero si yo a ustedes les digo que hay un campo, y de hecho, si usted camina en su casa, si usted camina en el primer piso, en el segundo piso, en el patio, si usted camina sobre su casa, en cualquier punto sobre su casa hay un campo gravitacional. Y ese campo gravitacional lo ejerce el planeta sobre el cual estamos. Ese campo gravitacional, ¿qué significa? Que aunque yo no vea, aunque yo las cosas las vea normales, porque ustedes dirán, yo no veo ningún campo gravitacional, el campo gravitacional no se ve. No se ve efectivamente. Pero si tuviéramos unas gafas, supongamos que existieran unas gafas donde yo pudiera ver un campo. Si yo me pongo esas gafas, yo vería que toda la casa hay flechas, hay unas líneas, hay unas flechas hacia abajo. En toda la casa hay unas líneas verticales que van hacia abajo, unas líneas. Y esas líneas van hasta el infinito. O sea, yo miraría como puras líneas, como puros hilos que van desde arriba, desde el cielo hacia abajo en la tierra. Puros hilos verticales que van entrando. Y eso se le llama campo gravitacional. Es decir, que el espacio que nosotros estamos está afectado. Si ustedes, por ejemplo, se van hacia un planeta que tenga más masa, como Júpiter, por ejemplo, bueno, otro planeta que tenga más masa que la Tierra, van a ver efectivamente otro campo gravitacional. Si ustedes se ponen las gafas, van a ver un campo gravitacional más intenso. Y si se van para el Sol, la gravedad en el Sol es más de 200 metros sobre segundo cuadrado. O sea, ustedes van a ver allá en el Sol un campo gravitacional más fuerte. Entonces aquí ya comenzamos a ver un concepto nuevo en física que se llama campo. Ese campo, como nosotros lo vemos usualmente, lo vemos como líneas de campo eléctrico, líneas, ¿sí? Que también se puede, si yo quiero representar el campo en un punto, se puede representar con un vector. Entonces el campo se puede dibujar de dos formas, o de líneas, con líneas de campo eléctrico, o con vectores de campo eléctrico. Efectivamente, ¿cómo lo hago con vectores? Cuando es en un punto, ¿sí? ¿Cuándo lo hago con líneas? Cuando es a lo largo de todo el espacio, ¿sí? Entonces, asimismo, como la Tierra modifica el espacio que la rodea, asimismo, de esa misma forma, una carga eléctrica también modifica el espacio que la rodea. Lo que pasa es que ya no es un campo gravitacional, sino que es un campo eléctrico. Eléctrico. Entonces, cuando usted tiene una carga positiva o negativa, esa carga positiva o negativa está afectando el espacio alrededor de ella. ¿Cómo? Genera un campo eléctrico. Así como una masa genera un campo gravitacional. Una masa genera un campo gravitacional. Una carga genera un campo eléctrico. Ahora, ya entendiendo ese concepto, entonces vamos a deducir la ecuación, ¿sí? Para deducir la ecuación, vamos a suponer lo siguiente. Suponga que usted tiene una carga positiva A, como la ven aquí en el ejemplo, ¿sí? Y tiene una carga positiva B. Esta carga positiva A es más grande que la B, es de mayor tamaño que la B. Entre estas dos cargas, como son de igual signo, las cargas se repelen, por eso hay una fuerza de repulsión. Esta fuerza F sub 0 y F sub 0 es una fuerza de repulsión y son dos fuerzas por el principio de la tercera ley de Newton de acción y reacción. Por eso son dos fuerzas. Entonces, tengan eso en mente. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Imagínense que yo cojo esta carga B y la quito de ahí. Voy a quitar esta carga de B. Quitemos esta carga B de aquí. Me va a quedar esta figura que ustedes ven acá. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de remover el cuerpo B. Lo quitamos y quedó un punto. Este punto es un punto donde no hay nada, donde no hay un cuerpo. Pero ese punto
no es el mismo punto que si hubiera un espacio vacío. Ese punto está afectado por un campo. ¿Cómo vamos a hallar ese campo? Entonces, la respuesta es que ubiquemos un tercer cuerpo. Ese tercer cuerpo, en ese punto, ubiquémoslo, y ese tercer cuerpo, digamos que se llama una carga de prueba. Carga de prueba. Una carga de prueba simplemente es ponga cualquier carga eléctrica en ese punto. Póngala. Y si usted pone una carga en ese punto, esa carga va a experimentar una fuerza. ¿Sí? Y esa fuerza va hacia la derecha. Esa fuerza dividida entre la carga, si usted divide la fuerza entre la carga, le da E igual al campo eléctrico. Es decir, la definición de campo eléctrico, la definición, escúchenme muy bien, es la fuerza por unidad de carga ejercida por este cuerpo A sobre una carga de prueba en el punto P. Es decir, en otras palabras, para que me entiendan, el campo eléctrico en cualquier punto se define como la fuerza que experimentaría una carga de prueba dividida entre el valor de la carga, ¿sí? Entonces eso es muy importante, esa es la definición del campo eléctrico. Ahora vamos a pasar a la definición, ya formalmente. Nosotros definimos el campo eléctrico en un punto, ¿sí? Como la fuerza eléctrica experimentada por una carga de prueba en ese punto, dividida entre la carga. Entonces, si usted quiere hallar el campo eléctrico, ¿cómo lo halla? Divida la fuerza sobre la carga. Y aquí quiero hacer una claridad, y es que alguien me preguntará, profesor, ese es el campo eléctrico. Explíqueme, profesor, cómo sería la ecuación de un campo gravitacional. Es decir, no un campo producido por una carga eléctrica, sino un campo producido por una masa, como la Tierra, o como la Luna, o como un cometa. Entonces es muy similar. El campo gravitacional se calcula de forma similar al campo eléctrico. El campo eléctrico, ¿cómo se calcula? Es igual a la fuerza sobre la carga eléctrica. Campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga eléctrica. O sea, campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. Entonces, ¿a qué sería igual al campo gravitacional? El campo gravitacional, ¿sí? De igual forma, sería el campo gravitacional, vamos a ponerlo acá, el campo gravitacional, G, sería igual a la fuerza que experimenta la masa, la fuerza, sub cero, sobre, ya no sería, como ya no es campo eléctrico, sino que es campo gravitacional, entonces ya no sería sobre la carga, porque la que produce el campo no es una carga, sino una masa. Entonces sería fuerza sobre masa. Entonces, si usted quiere calcular el campo gravitacional, simplemente divida la fuerza gravitacional entre la masa de la partícula. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes recuerdan, ¿a qué es igual la fuerza gravitacional? La fuerza gravitacional es lo mismo que llamamos el peso. Y el peso, si ustedes recuerdan, ¿el peso a qué es igual? El peso es igual a la masa multiplicada por la gravedad. Entonces esta fuerza es la masa por la gravedad. ¿Qué se puede cancelar aquí? Como ustedes pueden ver aquí, se puede cancelar la masa con la masa. Por lo tanto, me queda que esto es igual a G. Entonces miren lo interesante. El campo gravitacional es igual a la gravedad, al vector gravedad. Eso se cumple para el campo gravitacional. Para el campo eléctrico es la fuerza sobre la carga. Ya no es la fuerza sobre la masa, sino la fuerza sobre la carga. ¿Sí? Y aquí voy a definir cuál es el campo eléctrico para una carga puntual. ¿Sí? Entonces vamos a escribir aquí, para una carga puntual,
Para una carga puntual, el campo eléctrico se define de la siguiente forma. E es igual ¿a qué? Entonces, es igual a la fuerza F sub 0 sobre la carga. ¿Pero a qué es igual la fuerza? La fuerza, según la ley de Coulomb, que vimos la otra clase, es K por Q1 por Q2 sobre la distancia entre las dos sobre Q. Digamos que está Q sub 0, pues sería Q2, ¿sí? Entonces aquí se cancela esta Q2 con esta Q2, se van a cancelar, y me queda que el campo eléctrico es igual a esto. Campo eléctrico es igual a K por Q, K por Q, como se cancela esta con esta, quedaría K por Q sobre ¿qué? Sobre R al cuadrado. Este sería el campo eléctrico. Y este campo eléctrico es el campo eléctrico de una carga puntual. Ojo, esto es la magnitud. Entonces, profesor, ¿y esta fórmula para qué me sirve esta ecuación? Muy fácil. Si a ustedes les llegan a preguntar, calcule la magnitud del campo eléctrico, simplemente que lo que hace es igual a K, que es la constante de Coulomb, ya sabemos cuánto es, que es 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga que genera ese campo sobre la distancia al cuadrado. Sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esta ecuación? Que si usted hace una gráfica, ojo pues, miren aquí, si ustedes hacen una gráfica de acá, de campo en función de radio, o sea, en función de distancia, miren algo, miren que la distancia con el campo son proporcionales. Quiere decir que la gráfica nos daría así. Entre más distancia esté yo de la carga, entre más alejado esté yo de la carga, menos campo eléctrico hay. Y es muy lógico, es muy lógico porque podríamos comparar esto con la Tierra. ¿Qué pasa si yo me alejo de la Tierra? Entre más distancia yo me aleje de la Tierra, el campo gravitacional va a ser menor. O sea que el campo es inversamente proporcional a la distancia. Muy bien. Ahora vamos a ver aplicaciones. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden leer aquí, si pueden leer este texto, por favor, dice, los tiburones tienen la habilidad ¿de qué? De localizar su presa, ¿sí? De localizar presas que están completamente escondidas en la arena, en la parte baja del océano. Quiere decir que los tiburones pueden localizar las presas que estén escondidas debajo del suelo. ¿Cómo lo hacen? Ellos hacen esto por medio de censar los débiles campos eléctricos producidos por las contracciones musculares de sus presas. Es decir, cuando las presas de los tiburones están debajo de la arena, ellas contraen sus músculos y al contraer sus músculos se generan campos eléctricos, porque si ustedes recuerdan, lo que hace que un músculo se contraiga es una diferencia de potencial que viene dada por un impulso nervioso. Eso es un voltaje realmente que produce ese campo eléctrico. Entonces se produce un campo eléctrico en el músculo de la presa. Y los tiburones pueden encontrar a sus presas por medio de sensores, de esos campos eléctricos. ¿Y dónde ellos tienen esos sensores? Entonces aquí dice, vean, estos canales, estos finales de los canales
en los poros, mejor dicho, estos sensores están en los poros, aquí yo les voy a mostrar, están en los poros, estos poros que ustedes ven acá, estos poros, y ven estos punticos negros son unos poros que son donde están los sensores del campo eléctrico. Y ellos con esos sensores pueden localizar a sus presas. Están debajo de la piel del tiburón. Entonces son pequeños sensores de campo eléctrico que tienen. Es decir que la nariz del tiburón puede detectar las afectaciones de un espacio en el cual hay un campo eléctrico, porque recuerden que el campo eléctrico es cuando un espacio se afecta, entonces ellos pueden hacer esa detección de la presa de esa forma. Y aquí vamos a recordar un poco de historia. Es muy importante, muchachos, que ustedes cada vez que estén estudiando un tema, vayan un poco a la historia y que no se queden solamente con la base matemática de el contenido. Entonces aquí lo que vamos a repasar un poco, antes de hacer un ejemplo de campo eléctrico, es la vida de un científico muy conocido que se llamó Benjamin Franklin, que vivió entre el año 1706 hasta el 1790. Es decir, hace un poco más de 200 años. Este señor fue un autor, político, científico, inventor, humorista, activista cívico y diplomático americano. O sea, se desempeñaban múltiples oficios. En este caso, lo que más nos interesa a nosotros es que él fue un científico e inventor, porque también fue político. Algo muy importante es que este señor fue el primer embajador de los Estados Unidos en Francia. Y algunas firmas importantes lo catalogan como el primer americano de mayor influencia. Ojo, pues, es el primer americano de mayor influencia en la configuración actual del tipo de sociedad americana. ¿Sí? O sea, digamos que se cree que él fue el que como que influenció más el tipo de sociedad americana, o sea, el tipo de sociedad que hay en los Estados Unidos. Fue como la persona que más lo influenció, fue el primer americano. Fue el primer presidente de la Universidad de Pensilvania. Fue uno de los que criticó más fuertemente la esclavitud en su tiempo, porque en ese tiempo todavía existía la esclavitud, que era que se compraban personas para que trabajaran. Él estuvo en contra de ello. Y este señor fue vital para la Revolución Americana. ¿Sí? Entonces, cuando Estados Unidos estaba en la independencia, este señor fue vital para la independencia. ¿Cómo? Lo que él hizo fue que hizo algunos envíos de munición cuando estaban en plena guerra desde Francia, ¿sí? Unos envíos de armas para la independencia de los Estados Unidos. Entonces, miren lo interesante de cómo se puede ser un científico, cómo se puede ser un ingeniero, un hombre de ciencia y también ser activo en la política, ¿no? Aunque yo sé que a algunas personas no les llama mucho la atención, pero se puede influenciar a la sociedad hasta cierto punto. Miren lo que dice acá. Este señor fue editor también y también fue uno de los que trabajó con la imprenta. ¿Qué es la imprenta? La industria de la producción de libros. Y él publicó una revista que se llamaba La Gaceta de Pensilvania en la edad de 23 años. Publicó un periódico que se llamaba La Gaceta de Pensilvania y se volvió rico solamente produciendo este periódico. ¿Sí?
A los 23 años, imagínense, un joven de 23 años se volvió millonario vendiendo su propio periódico. Esto él lo aprendió trabajando, adquirió sus habilidades en Londres a los 19 años. A los 19 años él se fue a Londres, aprendió cómo hacer la labor de la imprenta. Como ustedes pueden ver, era imprenta manual, no era imprenta electrónica como la que hay actualmente. Y eso hizo que el hombre se volviera millonario 4 años después, aprendiendo este arte, ¿sí? Se volvió tan importante este señor que su nombre está en muchos pueblos, condados, instituciones educativas y corporaciones de los Estados Unidos. Y efectivamente, ustedes pueden ver aquí que en la portada del billete de $100 de los Estados Unidos, ven la carátula de este hombre, de Benjamin Franklin. $100. Este señor, aparte de que era muy rico político, era un tremendo inventor y publicó un libro. Ese libro que publicó se llamó Experimentos y Observaciones en Electricidad, que está la parte que nos interesa. En electricidad, vean, ¿sí? Aquí está. Esta es la parte que nos interesa. Esta es la publicación que hizo Benjamin Franklin, ¿sí? Experimentos y observaciones en electricidad. Entonces, miren lo interesante de que él publicó en este libro, y en este libro fue famoso porque comenzó a hacer experimentos de la electricidad. Y un experimento muy reconocido es el que ustedes pueden ver en la fotografía. En la fotografía podemos ver que hay una imagen en la cual Benjamin Franklin está volando una cometa en plena tormenta. Y le puso una llave. Si ustedes logran ver aquí, hay una llave. Una llave que está colgando del hilo, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden leer aquí, dice, Benjamin Franklin publicó una propuesta para un experimento de tal forma de que pudieran probar que un rayo es electricidad, ¿sí? O sea, él quería probar que un rayo efectivamente es electricidad. ¿Y cómo? Simplemente lo que hizo fue volar una tormenta, hizo volar una cometa durante una tormenta en el año 1752. Aquí hay unos símbolos de interrogación, es importante, yo les quiero hacer esta claridad. Y es que todavía no se tiene certeza de este acontecimiento. Todavía algunas personas dudan de este acontecimiento. Unos dicen que efectivamente él sí fue el primero que hizo este experimento, pero al parecer hubo otro que lo hizo antes que él, ¿sí? Pero de todas formas, él fue el que lo publicó. Y con base en este experimento, muchachos, se inventó esto que ustedes ven acá en 1753, se inventó algo que se llama el pararrayos. El pararrayos consiste en una punta de metal que va recorriendo con un cable, ustedes pueden ver acá, por aquí, con un cable, para que cuando va a caer un rayo, el rayo simplemente se desvíe por acá y no afecte a la casa. Y esta fue la figura que él puso en su libro. Él publicó por primera vez en su libro este invento, como ustedes lo pueden ver acá. Lo que hace esta punta, esto lo vamos a ver más adelante, es que cuando va a haber una tormenta, las partículas de aire están cargadas. Lo que hace esta punta es que absorbe cargas, porque ahí el campo eléctrico es mayor, entonces las cargas bajan y se van hacia la Tierra y evitan que los rayos dañen las edificaciones. Directamente por parte de Benjamin Franklin. Muy bien. Entonces, ya con este background que tenemos de la historia y del tema, vamos a resolver un ejercicio. En este ejercicio nos piden hallar
el campo eléctrico resultante en la esquina superior derecha, ¿sí? Hay que hallar el campo en la esquina superior derecha, o sea, hay que hallar el campo eléctrico en este punto, ¿sí? Y aquí me dicen que hay que tomar longitud igual a 5 centímetros, L igual a 5 centímetros, W igual a 2 centímetros, y que Q es un nanoculón. Esa es la parte A. Y en la B nos piden con este valor hallar el campo, hallar la fuerza eléctrica sobre la carga de 4Q. Entonces, primero nos piden el campo eléctrico sobre la esquina superior derecha. Muy bien. Entonces, para resolverlo, lo que vamos nosotros a tener en cuenta es lo siguiente. Como me piden el campo eléctrico en la esquina superior derecha, yo quité la carga que estaba ahí. ¿Por qué quité la carga que estaba ahí? Porque para que exista un campo eléctrico no es necesario que exista una carga eléctrica en ese punto. Es decir, me explico. Si usted va a soltar una moneda sobre la superficie de la Tierra, en ese punto donde va a soltar usted la moneda ya existe un campo eléctrico, ya existe un campo gravitacional, perdón. Sin importar o no, si usted tiene la moneda ahí, ya hay un campo gravitacional. Entonces no es necesario que una carga esté en un punto para que haya un campo eléctrico en ese punto. No es necesario. Hay que quitar la carga de ese punto y eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Entonces quitamos esa carga de ahí. Es decir, vamos a hacer de cuenta como si solamente estuvieran estas tres cargas y alguien me preguntara, profesor, pero usted no está afectando el ejercicio sabiendo que hay otra carga. Es que para eso es que me dicen el punto B. En el punto B me dice, con este valor, halle la fuerza eléctrica sobre la carga 4Q. Es decir, vamos a hacer de cuenta esto. Calculamos el campo que producen estas tres cargas. Y después de que lo tenga, con ese campo y con esta carga 4Q, voy a hallar la fuerza que produce sobre esa carga 4Q. ¿Sí? Entonces, este es como el procedimiento que vamos a resolver. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos este punto P y vamos a hallar el campo eléctrico. Entonces, para esto vamos a utilizar el método de las componentes. Recuerden que hay dos métodos básicamente que nosotros podemos utilizar. Un método se llama el método vectorial y otro método se llama el método de escalar o el método de las componentes. Voy a resolver este ejercicio por el método de las componentes, es más sencillo, pero ustedes también lo pueden hacer si quieren con el método vectorial, pero yo lo voy a hacer con el método de las componentes. Entonces, el método de las componentes, ¿en qué consiste? Aquí yo les voy a hacer una serie de pasos. Entonces, el paso 1, ¿sí? ¿Cuál sería? El paso 1 sería enumerar cargas, ¿sí? Poner acá. Enumerar las cargas. Entonces, ¿cómo las vamos a enumerar? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que esta, vamos a poner acá, vamos a decir que esta de acá arriba es la carga Q1, esta de acá arriba, ¿sí? Esta es Q1, esta 3Q. Entonces aquí esta va a ser igual a Q1. ¿Sí? Esta de acá va a ser Q2. Y esta de acá va a ser Q3. Profesor, ¿y por qué las numeró así? Usted las puede numerar como quiera. Usted puede decir que Q1 sea otro orden. Este Q1, Q2 y este Q3. Usted la puede numerar como quiera y eso no va a afectar la respuesta. Bien. Ese es el primer paso. ¿Sí? Segundo paso. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí paso 2. Paso 2. Sería dibujar los campos. Entonces, ¿cómo así que los campos? Claro que sí. Hay campos eléctricos que se generan, cada carga genera su propio campo eléctrico,
¿sí? Cada carga genera su propio campo eléctrico. ¿Cómo así? Esta carga Q1 es positiva. Profesor, ¿y yo cómo sé que es positiva? Pues porque me dijeron que Q1 era un nanocoulomb. Vean, este es Q. Q es un nanocoulomb, Q. Entonces, si usted multiplica 3 por 1, pues da 3 nanocoulomb. Eso es un valor positivo. Por lo tanto, si es positivo, en este punto, ojo, mucho cuidado, voy a dibujar un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico lo voy a dibujar, tiene dos posibilidades para dibujarse. O saliendo de la carga o entrando a la carga. Si la carga es positiva, ojo, tengan en cuenta esto, si la carga es positiva, el campo eléctrico sale. Si la carga es negativa, el campo eléctrico entra. Entonces, aquí en este punto, dibujemos el campo que produce esta carga. Lo voy a dibujar saliendo de la carga, porque esta carga es positiva. Entonces lo dibujo saliendo, lo dibujo ¿cómo? Así. Saliendo, ¿sí? E1, porque sería el campo eléctrico 1, ¿sí? Este sería E1. Muy bien. Ese sería el campo eléctrico 1. Ahora vamos para el campo eléctrico 2, ¿sí? Entonces para eso voy a utilizar otro color para que se vea diferente. Y esta carga 2 produce un campo eléctrico en este punto. Entonces para eso lo que voy a hacer es que voy a hacer esta línea punteada y voy a dibujar el campo eléctrico saliendo también, ¿sí? Voy a dibujar saliendo aquí. Y este sería el campo eléctrico 2. Y finalmente voy a coger esta carga 3 y lo que voy a hacer es que voy a dibujar otro campo, ¿sí? Entonces, para esto voy a dibujarlo aquí. Campo eléctrico 3. Perfecto. Muy bien, este sería el paso 2. Ahora vamos para el paso tercero. Ya dibujé los campos. Paso 3. Entonces, para el paso 3, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a descomponer los campos oblicuos. ¿Sí? Descomponer los campos oblicuos. ¿Cómo así? Voy a descomponer los campos que estén formando ángulos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este campo E1 está en el eje X. No hay que descomponerlo. Este campo E3 está en el eje Y. No hay que descomponerlo. Pero este campo E2 no está ni en el eje X ni en el eje Y. O sea que sí hay que descomponerlo. Por lo tanto, necesitamos un ángulo. ¿Sí? Entonces voy a descomponerlo, voy a proceder a descomponerlo utilizando este ángulo de acá, vean, que vendría siendo este mismo ángulo de aquí. Entonces descompongamos ese campo. ¿Cómo lo vamos a descomponer? Hacemos esto, vean. Lo descomponemos y aquí me dan dos campos. Me da este campo y me da este campo. ¿Sí? Son dos campos los que dan acá. Este campo de aquí, este campo que ustedes pueden ver acá, este campo se llama E2 multiplicado por el coseno. ¿Sí? Y este de acá se llama E2 multiplicado por el seno. ¿Por qué este de acá es multiplicado por el coseno? Pues porque está junto al ángulo. Recuerden que cuando el ángulo va en el eje X, pues en el eje X va el coseno. Si este ángulo estuviera aquí en el eje Y, entonces ya sería al revés. El coseno iría en el eje Y. Ese sería el paso 3. Y finalmente vamos para el paso 4, ¿sí? Entonces el paso 4, voy a escribir aquí, paso 4, sería hacer sumatorias de campos en X y sumatoria de campos en Y. Entonces vamos a hacer la sumatoria de campos en X y en Y, ¿sí?
Para eso, lo que vamos a hacer es primero ver cuáles están en el eje X y cuáles están en el eje Y. Entonces, por lo tanto, hagamos sumatoria de campos en X. Entonces sería sumatoria de campos en X. Entonces, ¿cuáles campos están en X? Está el E1 más el E2 coseno de teta, porque ambos van hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ahora sí, apliquemos la ecuación para cada uno de estos campos. Si ustedes recuerdan la diapositiva que nosotros vimos anteriormente con el campo eléctrico de una carga puntual, el campo eléctrico de una carga puntual, recuerden que el E es igual a K por Q sobre R cuadrado. Entonces aquí sería K por Q1 sobre R1 al cuadrado más K por Q2 sobre R2 al cuadrado por el coseno del ángulo. Y ahora vamos a reemplazar, ¿sí? Entonces reemplacemos. Vamos a dejar indicada la K. Entonces sería K por Q1. ¿A qué es igual Q1? Q1 vale 3Q. Entonces K por 3Q sobre R1 al cuadrado. ¿Y R1 qué es? R1, como ustedes pueden ver ahí, es la distancia entre la carga 1 y el punto, que sería esta, R1, que prácticamente sería L. Entonces sería sobre L al cuadrado. Más K por Q2, la Q2 sería esta carga Q, por R2 al cuadrado. Y R2 es esto, vean. Este sería R2. Y si ustedes se dan cuenta, R2, ¿qué es? Esto es una hipotenusa, ¿no? Esta hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de L2 más W2. Por lo tanto, si ustedes elevan eso al cuadrado, pues les va a quedar así. L2 más W2 se cancela la raíz. Por el coseno del ángulo. El coseno de este ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, es L sobre la raíz cuadrada de L2. Sería así, L sobre la raíz cuadrada de L2 más W2. Este sería el EX. Por lo tanto, bueno, hagamos esta operacióncita. Sería entonces que EX vale 3 por K por Q sobre L cuadrado más ¿qué? Más K por Q sobre L, por L, perdón, sobre L2 más W2 a la 3 medios, ¿no? Porque es multiplicar. Si usted suma estos exponentes, le queda a la 3 medios. Esto sería la sumatoria de campos en X, ¿sí? Entonces, esta es la respuesta para este ejercicio, ¿sí? Para el ejercicio que estamos haciendo. Este es el campo X. Campo X, ¿sí? Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo similarmente con Y. Antes de hacer esto mismo con Y, hagamos lo siguiente. Reemplacemos lo que vale L y W. Es decir, recordemos que a mí me decían en la diapositiva anterior, me decían que L valía 5 centímetros y que W valía 2 centímetros. Entonces vamos a reemplazar estos dos valores, de L y de W. Entonces L vale 5 centímetros, o sea, 0,05 metros. Y W vale 2 centímetros, o sea, 0,02. ¿Sí? Entonces es reemplazar ahí esos dos valores. Si uno reemplaza esos dos valores, entonces ya la respuesta le va a quedar en términos de K por Q.
Entonces usted puede expresar el campo eléctrico en términos de K por Q. Si usted calcula, efectivamente, si reemplaza esa L y esa W. ¿Sí? Entonces, ese sería el campo en X. Ahora, voy a hacer el cálculo, ¿sí? Voy a hacer el cálculo en una calculadora, voy a reemplazar ahí. Vamos a mirar cómo sería. Vamos a hacer el reemplazo. ¿Sí? Yo aquí tengo la calculadora. Entonces, lo que hacemos es que hacemos rápidamente el reemplazo. Vamos a mirar cuánto nos da esto. Este sería con esta, bueno, sería de la siguiente forma. Entonces vamos a, sería 0,05 al cuadrado sigue más 0,02 al cuadrado a ver, 0,05 al cuadrado más 0,02 al cuadrado y eso lo elevo a la 3 medios. Pero ese valor, como está en el denominador, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dividir a L lo voy a dividir entre este valor. ¿Sí? Es decir, que voy a coger el 0,05 0,05 y lo vamos a dividir entre eso. Entonces, eso nos da 320.164. Esto, o sea, al dividir esta sobre esto, nos da 320.2, ¿sí? Eso daría 320,2Q más, y aquí lo que voy a hacer es que voy a dividir 3 entre L cuadrado. Es decir, voy a dividir 3 entre 0,05 al cuadrado. Eso da 1200. Eso sería por K por Q, ¿sí? Aquí también es por Q por K. Esto nos quedaría que el campo en X es esto. Y el campo en X finalmente nos daría 1520.2 K por Q. En términos de, pues, no he reemplazado el Q ni la K, ¿sí? Voy a dejarlo en términos de K y de Q. Este sería el campo eléctrico en X. Este sería el campo eléctrico en X. ¿Sí?
Ahora vamos para el campo eléctrico en Y. Es de forma muy similar. Sumatoria de campos en Y sería igual a ¿qué? Pues sería igual a E3 más el E2 por el seno del ángulo. Entonces esto nos quedaría igual a ¿qué? A E3. ¿E3 qué es? Voy a hacer lo mismo que hice acá arriba, vean. Voy a reemplazar. Entonces sería K por Q3 sobre R3 al cuadrado más K por Q2 sobre R2 al cuadrado por el seno del ángulo. ¿Sí? Por lo tanto, esto nos quedaría igual a K por, reemplacemos el que vale Q3. Q3 vale 2Q. O sea que sería K por 2Q sobre R3. ¿Y R3 qué es? Es la distancia de acá a acá. Esta sería R3. Sería W. Más K por Q2, que sería Q, sobre la distancia de R2, pues que es esta misma que ya habíamos dicho. Se cancela la raíz por el seno del ángulo, y el seno de este ángulo es cateto opuesto, que es W sobre hipotenusa. O sea que es igual a W sobre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de L2 más W2. Por lo tanto, si hacemos esas operaciones, nos va a quedar que la sumatoria de campos en Y es igual a lo siguiente. Es igual a 2 por K por Q sobre W al cuadrado más K por Q por W sobre L2 más W2 a la 3 medios. Y esta sería el EY. ¿Sí? Este sería el EY. Y el EY, si nosotros hacemos el reemplazo también, pues yo lo voy a hacer aquí directo, ¿sí? Pero si nosotros hacemos el reemplazo, nos quedaría de esta forma. Ya les voy a decir cómo quedaría. Voy a hacer la operación aquí en la calculadora. Quedaría de la siguiente forma. Lo que voy a proceder es a dividir 2. Este 2 lo voy a dividir entre el W cuadrado, es decir, 2 sobre 0.02 al cuadrado. Y a esto le voy a sumar más, le voy a decir aquí más, le voy a sumar W, que es 0,02, y lo voy a dividir entre esta suma, es decir, entre 0,05 al cuadrado más 0,02 al cuadrado. Lo voy a cerrar y lo elevo ambos a 3 medios. ¿Sí? Básicamente esa va a ser la operación que voy a hacer. 2 sobre W al cuadrado, o sea, 2 sobre 0.2 al cuadrado más 0.02, que es W, sobre la suma, esta suma que va al cuadrado y a la 3 medios. Y eso nos da 5.128. 5.128,1 K por Q. Lo dejé en términos de K por Q, ¿sí? Esta es la respuesta del campo en Y. ¿Sí? Entonces aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a recordar cuánto vale el campo en X y el campo Y. Entonces el campo en X, ojo, sería este valor es el que vamos a anotar a continuación, es este, y el campo en Y es este. ¿Sí? Campo en X y campo en Y. Entonces vamos a dar la respuesta, porque como ya tenemos el campo en X y el campo en Y, pues simplemente es poner este campo en Y y este campo en J. Entonces voy a anotar acá, así, de la siguiente forma, vean muchachos. E es igual el campo
sería igual, el E total, vamos a poner aquí E total, sería igual al E en X, en Y, más el EY en J. Entonces anotemos los valores que nos dieron. El valor que nos dio es que el EX vale 1520.2. 1520,2 K por Q en I, más 5128.1, 5128,1 K por Q en J, ¿sí? Entonces, ojo que aquí, bueno, les voy a poner este de un color diferente para que no se les vaya a olvidar. Esto va en la dirección de I y esto va en la dirección de J, ¿sí? Y este sería el campo total. Esta es la respuesta en términos de K por Q, ¿sí? Esta sería la respuesta, ¿sí? Yo también, si quiero, podría reemplazar la K y la Q y me quedaría ya una respuesta específica, ¿sí? Entonces, ese es el campo eléctrico. Ojo pues, si ese es el campo eléctrico, ya tenemos la respuesta de ese ejercicio. Yo podría hallar la magnitud también. Si ustedes recuerdan cómo se halla la magnitud de un vector, la magnitud de un vector se halla con la norma, es lo mismo que llamamos norma y es la raíz cuadrada. Es decir, que el campo, la magnitud del campo, sería igual a la raíz cuadrada de EX al cuadrado más el EY al cuadrado. Esta sería la magnitud. ¿Sí? Entonces, si les llegan a preguntar la magnitud, sería simplemente sacarle la raíz cuadrada a ese término que ustedes ven ahí, ¿sí? Yo lo voy a hacer aquí y les voy a decir cuánto me da. Entonces es la raíz cuadrada de 1520,2 al cuadrado más 5128 al cuadrado, a 5128.1 al cuadrado. Y eso nos da igual a 5348. 5348,6 K por Q. Y esa sería la magnitud. Si les llegan a preguntar la magnitud. Vean lo fácil. Súper fácil, ¿sí? Allá terminaría el punto. Si yo quiero, también puedo reemplazar la K y la Q, ¿sí? Si uno reemplaza la K y la Q, entonces miren lo fácil que sería esto. Sería 5348,6 por K, que es 9 por 10 a la 9, y por Q, que es un nanocoulomb, ¿sí? Habíamos dicho que Q era un nanocoulomb, vea, un nanocoulomb, y nano es 10 a la menos 9. O sea que esto nos quedaría por 1 por 10 a la menos 9. No le estoy poniendo unidades porque se supone que ya todo está en el sistema internacional. Entonces, por lo tanto, aquí nos daría que el campo, la magnitud del campo, es igual a, entonces voy a hacer la operación acá, esto es 5348 por, bueno, 0.6, 5348.6 por 9.
porque se cancela el 10 a la 9 con el 10 a la menos 9. Entonces esto nos da 48.137,4 Newton sobre Coulomb. Esta es la unidad del campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico es fuerza sobre carga. Fuerza sobre carga. La fuerza se da en newtons y la carga se da en coulombs. Entonces por eso queda así. Esa es la respuesta de la parte A. Y la parte B es muy sencilla. En la parte B me dicen que con este campo que hallé, con este valor, hallar la fuerza eléctrica sobre 4Q, hallar la fuerza eléctrica sobre esta. Entonces miren lo fácil. Como usted ya tiene el campo es 48.137,4. Ese es el campo. Tiene la carga, que la carga vale 4Q. O sea, 4Q, o sea, 4 por 1 por 10 a la menos 19, ¿cierto? A la menos 9. O sea que la carga es 4 por 10 a la menos 10 a la menos 9. Entonces, como yo sé que el campo es igual a fuerza sobre carga, pues de aquí puedo despejar la fuerza. La fuerza sería igual a Q por E. Vas a multiplicar. O sea que la fuerza es igual a carga, que es 4 por 10 a la menos 9, Coulomb, por el campo. ¿Y el campo cuánto es? 48.137,4 Newton sobre Coulomb. Por lo tanto, la fuerza nos quedaría, hagamos esta operación, entonces sería 4 por, a ver, sería 4 por 4 por 10 a la menos 9 por 48.137,4 y esto nos quedaría igual a 0,123 0,002 Newton. Esta es la respuesta de la pregunta B. Y ahí finalizaríamos con el ejercicio, ¿sí? Ahí finalizaríamos con el ejercicio. Básicamente, esto es todo lo que hay que hacer. Esto es el procedimiento. Simplemente les repito por encima, el primer paso es enumerar las cargas, el segundo paso es dibujar los campos, el tercer paso es descomponerlos, el paso 4 es hacer sumatoria de campos en X y en Y, reemplazar por la ecuación del campo. Después de que tengamos los campos en X y en Y, los escribimos en términos de vector, le hallamos la magnitud y finalmente con esa magnitud, si me preguntan la fuerza, pues puedo hallar esta fuerza. Algo importante, Profe, una si les pregunta. llegan a preguntar el ángulo es la arcotangente de campo en Y sobre campo en X. ¿Sí? Entonces, este sería arcotangente del campo en Y, que es 5.128,1 sobre 1.520,2. Se cancela el K con el Q, entonces esto ya nos quedaría el ángulo que formaría este campo resultante. ¿Ese ángulo cuál sería? Ese ángulo sería muy fácil, sería el ángulo que está formando el campo en X, que como es positivo va hacia la derecha, y el campo en Y, como es positivo, va hacia arriba. Entonces, lo que estamos hallando nosotros con esta ecuación es hallando este angulito que ustedes ven acá, este que ustedes ven acá, este ángulo, que está haciendo el campo total. Este sería el E total. ¿Sí? Entonces, ya con esa ecuación se podría calcular el ángulo, básicamente.